Del querido bajista que perdió la vida trágicamente, hasta el guitarrista amante del gore que vendió hamburguesas para perseguir sus sueños, aquí están las historias de los miembros de la banda Metallica y dónde están hoy. Cliff Burton. Llama a mi peluquero, es una emergencia. En el panteón del rock, pocos bajistas han dejado una huella tan indeleble como la de Cliff Burton. Con una formación clásica que contrastaba con la cruda agresividad de su verdadero amor, el thrash metal, Burton era un maestro de las 4 cuerdas. Un genio cuya influencia en el sonido de Metallica fue profunda y pionera. Su dominio de complejas armonías y melodías infundió a la música de la banda una profundidad que trascendió el género, elevando temas como Orion y For Whom the Bell Tolls a la categoría de legendarios. Pero el impacto de Burton no se limitó a su genio musical. Su inconfundible sentido de la moda, que contrastaba con el cuero y los vaqueros de sus compañeros, le hizo destacar. En una época en la que la imagen a menudo definía al artista, los vaqueros de campana de Burton se convirtieron en un símbolo de su individualidad, una declaración de que no solo formaba parte de Metallica, sino que era una fuerza en sí mismo. En el escenario, Burton era una fuerza de la naturaleza, y su actitud en el escenario se correspondía con su habilidad con el bajo. Su presencia era magnética y atraía a los fans con un carisma electrizante. No podías apartar los ojos de él. De hecho, fue a Cliff a quien se le ocurrió el título de su álbum, Kill 'Em All. Metal Up Your Ass era el nombre original que había elegido la banda. Incluso tenían una portada en la que aparecía una mano con un machete saliendo de la taza de un váter. Sin embargo, la banda tuvo que reconsiderar el nombre cuando se filtró la noticia de que los distribuidores de discos no estaban dispuestos a aceptar un nombre tan vulgar. Según admitió James en 1986, Cliff fue quien ideó el título alternativo. Cliff dijo: «Esos cabrones de las discográficas, matadlos a todos». Siguió siendo uno de los favoritos de los fans, y la mayoría de la gente lo consideraba la parte más importante de la banda. Por desgracia, el viaje de este prodigioso talento se vio trágicamente truncado. El 27 de septiembre de 1986, mientras Metallica recorría la fría Europa, su autobús de gira chocó contra una placa de hielo y volcó. El accidente fue catastrófico, y en medio del caos, Burton salió despedido del autobús y murió. La banda, los fans, el mundo de la música, todo el mundo quedó conmocionado por la pérdida. Metallica se sumió en un abismo de dolor. La muerte de Cliff Burton fue algo más que la pérdida de un miembro de la banda. Fue la pérdida de un hermano, de un guía y de una fuerza creativa. El camino de la banda era incierto, y la sombra de la ausencia de Burton se cernía sobre su futuro. Los fans de todo el mundo estaban de luto, con sus mecheros en alto en señal de vigilia, un mar de llamas parpadeando contra el cielo nocturno. La influencia de Burton en la música nunca se desvanecería, su legado inmortalizado en las notas que dejó tras de sí. El homenaje más directo de la banda es el tema instrumental Orion, de su álbum de 1986, Master of Puppets. Esta pieza compleja y emotiva muestra la destreza técnica y la sensibilidad melódica de Burton. La estructura de la canción y el extenso solo de bajo son un testimonio de su estilo único de tocar y sus contribuciones a la composición. Más allá de Orion, algunos creen que canciones como To Live is to Die y Dyer's Eve, del mismo álbum, contienen referencias líricas veladas al fallecimiento de Burton, consolidando aún más su presencia en un disco publicado solo unos meses después de su muerte. La dedicación de Metallica va más allá de la música. La banda ha mantenido una estrecha relación con el padre de Cliff, Ray Burton, incluyéndole en eventos especiales y asegurando su continua conexión con la trayectoria de la banda. Esta conexión personal pone de relieve el profundo respeto que Metallica siente por Cliff como amigo y compañero de banda. Quizá el tributo más duradero sea la beca Cliff Burton, creada en colaboración con la Juilliard School of Music. Este programa fomenta la nueva generación de virtuosos del bajo, reflejando la dedicación del propio Cliff a perfeccionar su arte. Al nutrir a los jóvenes talentos, Metallica se asegura de que el espíritu innovador y la pasión por la música de Cliff sigan inspirando a las generaciones futuras. Metallica acabaría encontrando la manera de continuar, pero la banda que surgió de la tragedia cambió para siempre. El espíritu de Cliff Burton, con su alma clásica y su estilo acampanado, siempre formaría parte de Metallica, una huella indeleble en el tejido mismo de su música. James Hetfield. Antes de que el mundo le conociera como líder de Metallica, James Hetfield era un niño de 9 años que recibía clases de piano. Nadie sabía que aquellos primeros encuentros con la música, endulzados con la promesa de galletas al final de cada lección, estaban sentando las bases de una futura leyenda del rock. El viaje de Hetfield, desde las melodías de piano hasta los aplastantes riffs de Metallica, es un testimonio de su evolución musical. Como guitarrista rítmico y voz principal de Metallica,
El papel de Hetfield fue fundamental. Su velocidad de punteo con la mano derecha le valió el apodo de «el rey del downpicking», una técnica que se convirtió en la piedra angular del sonido de Metallica. La habilidad de Hetfield para ejecutar riffs precisos y rápidos, al tiempo que entonaba la voz, consolidó su estatus como uno de los más grandes del mundo del metal. Pero ni siquiera las leyendas son inmunes a los peligros del escenario. Las cosas empezaron a torcerse a mitad de la actuación de Metallica, cuando explotó un accesorio del escenario, y James Hetfield sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y piernas. En un impactante giro de los acontecimientos, durante un concierto en Montreal en 1992, la proximidad de Hetfield a una señal pirotécnica dio lugar a un escenario de pesadilla. Las llamas le envolvieron y le causaron quemaduras de segundo y tercer grado. Tardó semanas en recuperarse de sus heridas y pudo volver a actuar. La resistencia de Hetfield durante su recuperación fue un testimonio de su dedicación, volviendo al escenario con una nueva apreciación de la fragilidad de la vida. Sin embargo, el viaje de Hetfield no ha estado exento de polémica. Ha hablado públicamente de las dificultades que tuvo con su familia al crecer y también de sus problemas con la ira. Pero los problemas familiares no son lo único de lo que ha tenido que preocuparse. Las acusaciones de utilizar un lenguaje racista han ensombrecido su legado en los últimos años. La reacción de los fans y los medios de comunicación no se hizo esperar, un momento de la historia de la banda que no se olvidaría. Hetfield, como la propia Metallica, se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus actos, navegando por el complejo panorama de la opinión pública. Con altibajos, el impacto de Hetfield en Metallica y en la industria musical en general sigue siendo innegable. Su temprana formación musical, su dominio de la guitarra y su poderosa voz han dado forma a la identidad de la banda, impulsándola al cenit del estrellato del rock. Y aunque su historia está empañada por momentos de controversia, también es una narración de crecimiento, resistencia y búsqueda incesante de la expresión artística. Lars Ulrich. Antes del estruendo de los platillos y el rugido de las multitudes, Lars Ulrich empuñaba una raqueta de tenis con la misma intensidad que más tarde pondría en la batería. Nacido en una familia de profesionales del tenis, el camino de Ulrich parecía destinado a las pistas de Dinamarca. Sin embargo, el ritmo del juego pronto daría paso a un compás diferente, que resonaría a través de los tiempos. Ulrich es una persona muy interesante. En primer lugar, no es solo un batería, es un metalero con una mente multilingüe. Lars habla danés, inglés, alemán y sueco con fluidez, lo que demuestra su perspectiva global y su pasión por la comunicación, y demuestra que el metal une a las personas más allá de las fronteras. La batería de Ulrich se convirtió en el latido de Metallica. Sus innovadores patrones y su implacable energía impulsaron el agresivo sonido de la banda. Desde los rápidos ritmos thrash de la década de 1980 hasta los arreglos más complejos que siguieron, el estilo de Ulrich evolucionó con la banda, dando forma a su identidad sonora. Su forma de tocar la batería no era solo un telón de fondo, sino una fuerza que impulsaba la música de Metallica a nuevas cotas. Pero la contribución de Ulrich fue más allá de su batería. Su mente estratégica desempeñó un papel crucial en la gestión y el marketing de la banda, ayudando a navegar por las traicioneras aguas de la industria musical. La perspicacia empresarial de Ulrich fue decisiva en el ascenso de Metallica, que pasó de ser una banda de rockeros rebeldes a un fenómeno mundial. Debido a su talento y personalidad, fue nombrado caballero en su país natal en 2014. En el año 2000, Metallica se encontró en el centro de una tormenta legal y cultural. La banda, con Ulrich como defensor vocal, demandó al Servicio de Intercambio de Archivos, NAPRES, por infracción de derechos de autor. La demanda dividió a los fans y desencadenó un feroz debate sobre la piratería musical y los derechos de los artistas. Fue una batalla polémica que dejaría una huella indeleble en el panorama digital y en la relación de Metallica con sus fans. La demanda contra Napster fue un momento decisivo, no solo para Metallica, sino para toda la industria musical. Puso en entredicho el statu quo y obligó a hacer frente a las realidades de la era digital. Ulrich, considerado a menudo como el arquitecto de la demanda, soportó tanto las críticas como los elogios. Su inquebrantable postura reflejaba una arraigada creencia en el valor de la música y los derechos de los creadores. El viaje de Lars Ulrich de prodigio del tenis a icono del rock es una historia de transformación. Su genio a la batería y su astucia empresarial han dejado un sello indeleble en Metallica y en el mundo de la música. A través de triunfos y pruebas, Ulrich ha seguido siendo una figura fundamental, su legado entrelazado con los ritmos palpitantes y los movimientos estratégicos que han definido a Metallica. Jason Newsted. Tras la tragedia, Metallica se enfrentó a la difícil tarea de seguir adelante sin Cliff Burton. Llegó Jason Newsted,
un bajista cuya dedicación y ética de trabajo se convertirían en el pegamento que mantuvo unida a la banda durante una época de incertidumbre. La llegada de Newsted en 1986 marcó un nuevo capítulo para Metallica, en el que la banda seguiría ascendiendo hasta el cenit del estrellato del rock. Pero Newsted no era solo un músico, era un artista en el sentido más amplio. Su pasión por las artes visuales le llevó a crear intrincadas y expresivas pinturas y esculturas, obras que se expondrían en galerías de todo el mundo. Las actividades artísticas de Newsted ofrecían una ventana al alma de un hombre tan polifacético como la música que interpretaba. La vida de una estrella del rock suele ser impredecible, y la etapa de Newsted en Metallica se vio marcada por un momento impactante, cuando un fan lo derribó del escenario. Fue un momento que demostró los riesgos físicos que conllevan las actuaciones en directo y la vulnerabilidad de quienes están en el punto de mira. La polémica nunca estuvo lejos de la banda, y Newsted se vio envuelto en incidentes que agitaban la opinión pública. Desde aparecer haciendo el saludo nazi hasta miembros de la banda haciendo chistes subidos de tono, estos momentos ensombrecieron la imagen de Metallica. Eran recordatorios de que la banda, a pesar de su éxito, no era inmune al escrutinio que conlleva la fama. La contribución de Newsted a Metallica fue significativa. Sus líneas de bajo apuntalaban el sonido pesado de la banda y su energía estaba a la altura de la intensidad de su música. Durante 15 años, fue uno de los pilares de Metallica y ayudó a la banda a atravesar las turbulentas aguas de la industria musical. Y cuando se marchó en 2001, lo hizo con un legado tan perdurable como la música que ayudó a crear. Tras su marcha de Metallica, Jason Newsted se embarcó en un nuevo capítulo de su carrera musical, marcado por la exploración y el deseo de expresarse más allá de los confines del thrash metal. Destacan dos aventuras significativas: su participación en Echo Brain y su paso por la consolidada banda canadiense Voivod. Echo Brain, formado en 2000, se convirtió en una salida para la frustración creativa de Newsted dentro de Metallica. Este proyecto de rock alternativo mostró un lado más melódico e introspectivo de su musicalidad. Newsted asumió la voz principal y la guitarra, alejándose de su papel de bajista en Metallica. Echo Brain publicó un álbum autotitulado en 2002, con un sonido más pesado que el rock alternativo tradicional y claras influencias de las raíces metaleras de Newsted. Sin embargo, los conflictos internos y la disolución de la propia Metallica pronto provocaron la disolución de Echo Brain. Voivod supuso un reto totalmente distinto. Esta banda canadiense, conocida por su estilo de thrash metal vanguardista y progresivo, reclutó a Newsted en 2002 bajo el seudónimo de Jasonic. Aquí, Newsted volvió al papel de bajista, integrándose a la perfección en el intrincado y poco convencional sonido de Voivod. Su presencia revitalizó a la banda, que publicó 2 álbumes aclamados por la crítica, Voivod y Cutting, en los que Newsted contribuyó significativamente al proceso de composición. Sin embargo, diferencias creativas y conflictos de agenda acabaron provocando la salida de Newsted de Voivod en 2004. Aunque tanto Echo Brain como Voivod fueron proyectos relativamente efímeros, son un importante testimonio de la versatilidad musical y el espíritu inquieto de Jason Newsted. Echo Brain le permitió explorar distintos géneros y expresarse como vocalista y guitarrista. Voivod, por su parte, le proporcionó una plataforma para ampliar los límites del thrash metal y colaborar con una banda conocida por sus singulares exploraciones sónicas. Estas experiencias ampliaron sus horizontes creativos y consolidaron su reputación como músico de talento más allá de su asociación con Metallica. El viaje de Jason Newsted con Metallica fue un testimonio del poder de la perseverancia y la importancia de la expresión artística. Puede que su tiempo con la banda haya llegado a su fin, pero su impacto en la música de la banda y sus propios esfuerzos creativos siguen resonando entre los fans de todo el mundo. La historia de Newsted es la del talento, la tenacidad y la búsqueda inquebrantable de la realización artística. Dave Mustaine. Antes del nacimiento de Megadeth, hubo un capítulo en la carrera de Dave Mustaine que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia del metal. Como guitarrista principal original de Metallica, el estilo agresivo de Mustaine y su habilidad como compositor fueron fundamentales para forjar el sonido inicial de la banda. Su tema Mechanics, con su ritmo vertiginoso y su potencia bruta, se convertiría más tarde en The Four Horsemen de Metallica, un testimonio de su influencia duradera. La etapa de Mustaine en Metallica fue un torbellino de creatividad y conflictos. Sus contribuciones al álbum de debut de la banda, Kill 'Em All, fueron significativas, y sus composiciones y su trabajo a la guitarra sentaron las bases de lo que se convertiría en el género thrash metal. Pero fue una época marcada por la volatilidad,
ya que el consumo excesivo de alcohol y los choques de personalidad de Mustaine con sus compañeros provocaron tensiones dentro del grupo. El momento crucial llegó en 1983, cuando Mustaine fue despedido de Metallica. La decisión fue tan controvertida como decisiva y conmocionó a la comunidad metalera. La marcha de Mustaine no fue solo el fin de una era para Metallica, sino el catalizador de la creación de otro titán del thrash, Megadeth. Con un chip en el hombro y una guitarra en las manos, Mustaine canalizó su furia y talento en Megadeth, una banda que se erigiría como una fuerza formidable por derecho propio. Impulsado por su ardiente salida de Metallica, Mustaine formó Megadeth en 1983, prometiendo crear música aún más rápida y pesada. Rápidamente se estableció como la fuerza motriz de la banda, el principal compositor, vocalista y guitarrista principal. Megadeth se convirtió en uno de los pilares del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax, ampliando los límites de la velocidad y la agresividad. Sus primeros álbumes, como Killing Is My Business and Business Is Good y Peace Sells, But Who's Buying, fueron éxitos comerciales y de crítica, con canciones icónicas como Holy Wars, The Punishment Due y Peace Sells. Los afilados riffs de Mustaine, su intrincado trabajo con la guitarra y sus inteligentes letras, que a menudo abordaban la guerra, la política y los problemas sociales, se convirtieron en señas de identidad de la banda. Sin embargo, el viaje de Megadeth no estuvo exento de turbulencias. La fogosa personalidad de Mustaine y sus bien documentadas luchas contra la adicción provocaron numerosos cambios en la formación. Bajistas y baterías entraron y salieron, creando una sensación de inestabilidad. En 2002, Mustaine disolvió el grupo debido a una lesión en el brazo, solo para reformarlo más tarde. La banda se enfrentó incluso a una batalla legal con su bajista de toda la vida, David Ellefson. A pesar del drama, el compromiso inquebrantable de Mustaine con la visión de Megadeth es innegable. Es la única presencia constante de la banda, la fuerza motriz de su producción creativa. Incluso a través de los cambios de formación y las luchas personales, el espíritu de Mustaine siempre ha definido el sonido de Megadeth. En 2017, su perseverancia dio sus frutos con un premio Grammy a la mejor interpretación de metal, una dulce validación de la inquebrantable dedicación de Mustaine a su visión musical. A través de los altibajos, Dave Mustaine sigue siendo el alma de Megadeth. Su ardiente pasión, su habilidad como compositor y su innegable talento han cimentado el lugar de la banda en la historia del metal. Aunque el futuro puede deparar más cambios en la formación, una cosa sigue siendo segura: Megadeth siempre será el legado de Dave Mustaine. Su habilidad técnica y sus complejas composiciones ampliaron los límites del género, lo que le valió a Megadeth un lugar junto a Metallica en el panteón de los cuatro grandes del thrash metal. No se puede exagerar el impacto de las primeras contribuciones de Mustaine a Metallica y su posterior éxito con Megadeth. Su agresivo estilo de guitarra y composición sentó las bases de un sonido que definiría una generación de música metal. La rivalidad y el respeto mutuo entre Metallica y Megadeth alimentarían un fuego creativo que ardió con fuerza en los corazones de los fans del metal de todo el mundo. La historia de Dave Mustaine es una historia de redención y resistencia. Desde las cenizas de su salida de Metallica, se levantó para forjar un legado tan complejo como los riffs que creó. Su viaje de miembro fundador a guitarrista despedido y a líder de su propia banda legendaria es una saga de talento, determinación y el espíritu indomable del thrash metal. Ron McGovney. Antes de que Metallica se convirtiera en un nombre familiar, eran un grupo de jóvenes músicos que buscaban su sonido en un humilde garaje. Este garaje pertenecía a Ron McGovney, el primer bajista de Metallica, cuya temprana implicación con la banda fue tan fundacional como el suelo de hormigón que pisaban. Fue aquí, entre los ecos de guitarras distorsionadas y platillos estridentes, donde Metallica empezó a forjar su identidad. La contribución de McGovney a Metallica fue mucho más allá del local de ensayo. Su habilidad para establecer contactos propició uno de los primeros conciertos importantes de la banda, como teloneros de Saxon en el Whiskey a Go Go. Esta oportunidad, facilitada a través de contactos con los miembros de Motley Crue, Tommy Lee y Vince Neil, fue un momento crucial para Metallica, que los catapultó de la oscuridad a la cúspide del estrellato. Como bajista de Metallica, McGovney era la mano firme de una banda que era cualquier cosa menos predecible. Sus líneas de bajo, aunque a menudo eclipsadas por los contundentes solos y la atronadora batería, fueron la corriente subterránea que mantuvo el sonido de la banda con los pies en la tierra durante sus días de formación. Para McGovney, la carretera con Metallica estuvo llena de tensiones. Un importante altercado con Dave Mustaine se convertiría en el catalizador de su marcha. El incidente, que comenzó cuando el perro de Mustaine arañó el coche de McGovney y llegó a un enfrentamiento físico entre Mustaine y James Hetfield,
fue emblemático de la volatilidad que rodeaba a la banda. Las tensiones y la violencia que marcaron ese periodo fueron demasiado para McGovney, lo que le llevó a tomar la decisión de alejarse de Metallica. Su marcha marcó el final de una era para la banda, pero su papel en sus inicios sigue siendo parte integrante de su historia. Puede que el paso de Ron McGovney por Metallica fuera breve, pero su impacto fue duradero. Desde sentar las bases sobre las que la banda construyó su sonido hasta ayudar a asegurar su primer gran concierto, las contribuciones de McGovney fueron cruciales para encaminar a Metallica hacia los titanes del metal que son hoy. Y aunque su viaje con la banda terminó antes de que alcanzaran la cima de su fama, el legado de aquellos primeros días de garaje y del bajista que ayudó a hacerlos posibles sigue resonando. Robert Trujillo. El escenario está preparado, el público ruge, y allí, en medio de todo, está Robert Trujillo agachado en su icónico Crab Walk. Este movimiento distintivo, uno de los favoritos de los fans, es un testimonio visual de la energía y la pasión que Trujillo aportó a Metallica cuando se unió a la banda en el año 2003. Pero la contribución de Trujillo a Metallica va mucho más allá de su presencia en el escenario. La trayectoria musical de Trujillo comenzó mucho antes de que se enfundara el emblema de Metallica. Su paso por Suicidal Tendencies demostró su capacidad para fusionar funk, jazz y heavy metal en un estilo propio. Esta versatilidad se convertiría en la piedra angular de su papel en Metallica, permitiéndole aportar una amplia gama de técnicas e influencias al sonido en evolución de la banda. Con un bajo en la mano, la destreza de Trujillo es innegable. Sus dedos bailan sobre las cuerdas, tejiendo complejos ritmos y melodías que complementan los pesados riffs de Metallica. Su habilidad técnica y su profundo conocimiento de diferentes géneros musicales le han permitido ampliar los límites de lo que puede ser un bajista de metal. El compromiso de Metallica de asegurarse el talento de Trujillo quedó claro desde el principio, con un gesto tan grandioso como su música. Al incorporarse a la banda, Trujillo recibió un anticipo de $1 millón, una medida tan inaudita como audaz. Esta bienvenida económica no solo puso de manifiesto la confianza de la banda en Trujillo, sino también su voluntad de invertir en el futuro de Metallica. La entrada de Trujillo en Metallica marcó una nueva era para la banda, en la que se adoptó su forma dinámica de tocar y su nueva perspectiva. Su influencia se puede sentir en el groove de las líneas de bajo, la innovación en los álbumes de la banda y la continua evolución de sus actuaciones en directo. Trujillo no solo ha ocupado el lugar de sus predecesores, sino que ha ampliado el papel del bajo en Metallica, asegurando que el legado de la banda siga creciendo. La trayectoria de Robert Trujillo, su icónico movimiento en el escenario y su versatilidad musical han contribuido al éxito duradero de la banda. Y con el importante gesto financiero realizado a su llegada, Metallica solidificó su compromiso con un futuro que Trujillo ayudaría a forjar. Kirk Hammett. En los sombríos rincones del mundo de Kirk Hammett, el horror y la música se entrelazan. El amor de Hammett por lo macabro forma parte de su identidad, tanto como sus contundentes solos de guitarra. Su extensa colección de recuerdos de terror, que incluye pósters raros y atrezo de películas, es un testimonio de la influencia que el género ha tenido en su proceso creativo. Antes de formar parte de Metallica, ya sentía una ardiente pasión por el rock, un sueño que perseguía sin descanso. Antes de destrozar escenarios de todo el mundo, un Kirk adolescente utilizó el dinero ganado en Burger King para comprar su primer amplificador Marshall, una compra crucial que avivó su pasión por la guitarra y le lanzó a su viaje musical. En el escenario de Metallica, la contribución de Hammett es inconfundible. Su habilidad para combinar la melodía con la agresividad ha ayudado a dar forma a la dirección musical de la banda durante décadas. Sus solos no son meras exhibiciones de destreza técnica, sino narraciones que añaden profundidad y emoción al atronador sonido de Metallica. La habilidad de Hammett como compositor y guitarrista ha contribuido decisivamente a crear algunos de los riffs más emblemáticos de la historia del metal, pero incluso un músico experimentado puede sufrir contratiempos. Durante la creación del álbum de Metallica, Hardwired to Self-Destruct, Hammett vivió la pesadilla de un músico. Perdió su teléfono, que contenía cientos de grabaciones de riffs. Esta pérdida significó que, por primera vez en la historia de Metallica, Hammett no tendría créditos de composición en un álbum. El incidente fue un duro recordatorio de la impermanencia de los medios digitales y de la importancia de hacer copias de seguridad del propio trabajo. A pesar de este contratiempo, el papel de Hammett en Metallica nunca ha flaqueado. Su dedicación al oficio y su capacidad para infundir a la música de Metallica tanto ferocidad como delicadeza le han granjeado el respeto de sus compañeros y la adoración de los fans. El trabajo de Hammett a la guitarra sigue siendo una fuerza impulsora detrás del sonido en evolución de la banda, ampliando los límites de lo que puede ser el metal.
Desde su inquietante colección de terror hasta las inquietantes melodías que conjura con su guitarra, Hammett ha dejado una huella indeleble en la banda y en el género. Su pasión por la música y su compromiso con la exploración de los temas más oscuros de la vida han contribuido a cimentar el lugar de Metallica como una de las bandas más duraderas e influyentes de la historia del rock. Lloyd Grant. En el tapiz del pasado histórico de Metallica hay hilos que, aunque breves, son fundamentales para la narrativa de la banda. Uno de esos hilos pertenece a Lloyd Grant, un guitarrista cuya fugaz participación en Metallica dejó un legado duradero. La contribución de Grant al primer tema grabado de la banda, Hit the Lights, se convertiría en una piedra angular en los cimientos del ascenso de Metallica. El papel de Grant en la historia de Metallica fue tan fortuito como significativo. Con el tiempo corriendo y la presión aumentando, Lars Ulrich y James Hetfield se dirigieron en el último minuto a casa de Grant. Necesitaban un solo de guitarra abrasador para Hit the Lights, y lo necesitaban rápido. Grant, con sus dedos ágiles y su gran talento, estuvo a la altura de las circunstancias, haciendo un solo que presentaría el agresivo sonido de Metallica a un público más amplio. El tema estaba destinado al álbum recopilatorio Metal Massacre, un disco que se convertiría en una pieza fundamental de la historia del metal. El solo de Grant en Hit the Lights fue un faro que señaló la llegada de una nueva fuerza al mundo de la música. Fue la primera aparición de Metallica en un disco comercial, y la contribución de Grant fue decisiva para sentar las bases del incesante ascenso de la banda. La implicación de Grant con Metallica se extendió más allá del estudio de grabación. En un giro del destino, sustituyó brevemente a Lars Ulrich en la batería en 1981. Se cuenta que Hetfield convenció a Ulrich para que volviera a la banda simplemente presentándose en su casa y tocando música juntos, hasta que Ulrich aceptó. La disposición de Grant a intervenir, aunque fuera temporalmente, demostró la camaradería y adaptabilidad que caracterizaron los primeros tiempos de Metallica. Aunque el paso de Lloyd Grant por Metallica fue breve, su impacto fue indeleble. Su inclusión de última hora en el proceso de grabación y su breve paso tras la batería son recordatorios de la naturaleza impredecible de los años de formación de la banda. La contribución de Grant a Hit the Lights fue una chispa que ayudó a encender la llama de la floreciente carrera de Metallica. La historia de Lloyd Grant con Metallica es un testimonio de los momentos inesperados que pueden forjar el destino de una banda. Su solo en Hit the Lights sigue siendo una pieza de la historia del metal, un recordatorio de la energía bruta y el espíritu de colaboración que definieron los primeros años de Metallica. La breve pero significativa participación de Grant ha quedado grabada en los anales de la historia del rock, como una nota a pie de página en el épico relato de una banda que llegaría a conquistar el mundo de la música. Las trayectorias individuales de los miembros de Metallica, el ardiente mandato de Dave Mustaine y la fundación de Megadeth, el papel fundamental de Ron McGovney en los primeros días de la banda, la energía dinámica y la versatilidad de Robert Trujillo, los solos melódicos y la creatividad inspirada en el horror de Kirk Hammett y la breve pero significativa contribución de Lloyd Grant han desempeñado un papel en el viaje de la banda. Mientras Metallica sigue escribiendo su historia, la evolución de sus miembros sigue siendo un relato de resistencia, innovación y el vínculo inquebrantable de la hermandad. Su impacto colectivo en la banda y en la industria musical es innegable. Una banda que no solo ha definido un género, sino que también ha redefinido lo que significa ser leyendas del rock. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los cuadros de tu pantalla ahora mismo.